El despertador sonó a las 7 de la mañana, como de costumbre. Nancy abrió lentamente los ojos y miró a la pared opuesta de su dormitorio, donde antes había colgado la foto de su boda. Ahora no era más que una ligera mancha en el papel pintado, mudo testigo de su soledad durante el último año. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Era una lúgubre mañana de otoño, con una ligera lluvia golpeando el cristal de la ventana. Igual que el día que rompimos, pensó Nancy mientras echaba azúcar automáticamente en su café matutino. Su ritual matutino se vio interrumpido por una llamada inesperada. Un nombre que no había visto en un año apareció en la pantalla. Richard. El corazón le dio un vuelco. Su dedo se congeló sobre el botón verde de responder. Al cabo de unos segundos contestó. ¿Hola? Su voz sonaba seca y formal. Nancy. La voz familiar que antes le había acelerado el corazón, ahora solo le producía un desagradable escalofrío en el pecho. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, Richard? Intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos. He estado pensando mucho últimamente. En nosotros. Sobre todo lo que ha pasado. Su voz sonaba insegura, como si estuviera eligiendo cada palabra. He cometido un gran error. Nancy guardó silencio. En 15 años de matrimonio había aprendido a reconocer los más mínimos matices de su tono. Algo iba mal. Algo oculto tras aquellas palabras de remordimiento. ¿Estás ahí? Preguntó él tras una larga pausa. Sí, te escucho, respondió ella, aferrando el teléfono con más fuerza. Quiero volver, Nancy. Dame una segunda oportunidad. Me di cuenta de que había perdido lo mejor de mi vida. Aquellas palabras, ¿cuántas veces había soñado con oírlas durante el último año? ¿Cuántas noches sin dormir había pasado imaginando esta conversación? Pero ahora sonaban huecas, antinaturales. ¿Hablas en serio?, preguntó, tratando de ganar tiempo y ordenar sus pensamientos. Por supuesto. ¿Podemos vernos? ¿Hablar en persona? Su voz sonaba suplicante. Nancy se miró las manos que seguían temblando. Respiró hondo. De acuerdo. ¿Cuándo? Esta noche. Quiero decir, en ese restaurante italiano de Maple Street. Nuestro. La palabra le punzó el corazón. ¿Cuántas tardes habían pasado allí, riendo y soñando con el futuro? Ahora solo era un recuerdo, borroso como una mancha en el papel pintado. A las 7, respondió ella brevemente. Gracias, Nancy. No te arrepentirás. Colgó y se quedó mirando por la ventana. La lluvia era cada vez más intensa y las gotas se deslizaban por el cristal, formando extraños dibujos. ¡Qué ironía! Hoy iba a quitarse la alianza, que aún llevaba colgada del cuello. Ahora lo tenía en la mano, sintiendo el frío metal clavándose en su palma. El día se hacía interminable. En el departamento de contabilidad, Nancy no podía concentrarse en los números. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Sus compañeros se dieron cuenta de su distracción, pero no le preguntaron nada. Estaban acostumbrados a su reticencia después del divorcio. Nancy, hoy pareces especial, le dijo Marta, su mejor amiga en el trabajo, durante la pausa para comer. ¿Ha pasado algo? Ha llamado Richard, contestó Nancy removiendo su café, que hacía tiempo que estaba frío. Marta se enderezó bruscamente. ¿Qué? ¿Se ha atrevido ese cabrón? ¿Qué quería? Dice que quiere volver. Quiere una segunda oportunidad. Y tú le has dicho que se vaya, claro. Marta siempre había sido inflexible con Richard, sobre todo después de ver el estado en que quedó Nancy tras el divorcio. Vamos a salir esta noche. Nancy. Marta la agarró del brazo. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Después de todo lo que ha pasado? Nancy negó con la cabeza. No, no estoy segura, pero necesito saber por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué dentro de un año? Marta suspiró. Solo, ten cuidado, ¿vale? No me gusta cómo suena esto. Por la noche, de pie frente al espejo de su dormitorio, Nancy examinó su reflejo con ojo crítico.
El vestido negro que siempre le había gustado a Richard parecía ahora demasiado formal. Lo cambió por unos pantalones azul marino y una blusa blanca. Un look más formal, menos emocional. El restaurante no ha cambiado. Los mismos cuadros en las paredes, la misma luz tenue, el mismo olor a albahaca y ajo. Richard ya estaba esperando en su mesa favorita, junto a la ventana. Cuando Nancy lo vio, sintió que algo se le oprimía en el pecho. No había cambiado mucho, salvo algunas canas en las sienes. Nancy se levantó para salir a su encuentro. Por un momento dudó si abrazarla o simplemente darle la mano. Al final, se limitó a acercarle una silla. Richard, asintió ella mientras se sentaba. «Tienes muy buen aspecto», dijo él moviendo nerviosamente la servilleta de un sitio a otro. «Gracias», respondió ella secamente. «Entonces, ¿de qué querías hablar?» Respiró hondo, como para ordenar sus pensamientos. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo salió todo mal. Fui un tonto, Nancy, un tonto egoísta que no supo apreciar lo que tenía». Ella lo miró en silencio, esperando a que continuara. Había una extraña ansiedad en sus ojos que ella no podía entender. «El último año ha sido duro. Me di cuenta de lo mucho que significabas para mí y de lo mucho que sigues significando. Y hace un año dijiste que nos estábamos viejando y que era mejor romper ahora antes de que empezáramos a odiarnos», recordó. Él se estremeció. «Me equivoqué. Dios, qué equivocado estaba». El camarero vino a tomarles nota. Nancy solo pidió agua. No tenía hambre. «¿Qué ha cambiado, Richard?», preguntó cuando el camarero se marchó. «¿Por qué ahora?» «Es que me he dado cuenta de que nunca encontraré a alguien como tú. Eres perfecto». Algo en su tono la alarmó. Demasiado patetismo, muy poca sinceridad. «¿Perfecto?», volvió a preguntar. «Hace un año estaba demasiado centrado en mi carrera y no entendía tus necesidades. La gente cambia, Nancy. Yo he cambiado». Ella le miró directamente a los ojos. «¿En serio? ¿Y cómo has cambiado exactamente?». Él empezó a hablar de cómo se había esforzado, cómo había reevaluado sus prioridades, pero Nancy apenas escuchaba. Observó sus manos mientras hacían girar nerviosamente su alianza. ¿Su alianza? ¿Todavía la llevaba? ¿O era una nueva? «Y creo que podríamos volver a intentarlo», terminó su discurso. Nancy sorbió su agua lentamente. «¿Sabes qué es lo interesante, Richard? En todo este tiempo, ni una sola vez me has dicho que me quieres». Él se inquietó. «Claro que te quiero, Nancy. Siempre No», la interrumpió ella. «No lo hagas. Aquí pasa algo, y los dos lo sabemos». Una mirada de ¿miedo? Se recompuso rápidamente. «Nancy, entiendo tus dudas, pero démonos otra oportunidad. Empecemos poco a poco. Quizá podamos salir este fin de semana». Ella miró al hombre con el que había vivido 15 años y vio a un extraño. Sus palabras sonaban bien, pero sus ojos... Había una mentira en sus ojos. «Necesito tiempo para pensar», dijo al fin. Por supuesto», aceptó él con demasiada rapidez. «¿Cuánto tiempo necesitas? Ya te llamaré», respondió ella, poniéndose en pie. «Gracias por la velada». De camino a casa, Nancy se sentía extrañamente desolada. Algo había estado categóricamente mal en aquel encuentro, en sus palabras, en su comportamiento. El Richard que ella había conocido nunca había estado tan desesperado, asustado. En casa, sacó una vieja caja de fotografías. En una de ellas, Richard y ella estaban en la playa, felices, enamorados. Fue hace 5 años. Le pasó el dedo por la cara. Entonces tenía los ojos claros y abiertos, no como ahora. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Marta. «¿Cómo te ha ido?». Nancy guardó silencio durante largo rato antes de contestar. «Sabes, no ha cambiado, pero al mismo tiempo se ha convertido en una persona completamente diferente.
Y eso me asusta. ¿A qué te refieres? No sé. Nancy trató de encontrar las palabras. Decía todas las cosas correctas, pero algo está mal, Marta. Algo está muy mal. Quizá deberíamos contratar a un detective privado, sugirió Marta de repente. ¿Solo para estar seguros? Nancy miró la fotografía que tenía entre las manos. Una vez había confiado su vida a este hombre. Y ahora, ¿sabes qué? No es tan mala idea. Había pasado una semana desde su primer encuentro. Nancy estaba frente al espejo del probador de un gran centro comercial, mirando su nuevo vestido. Esta noche había quedado de nuevo con Richard. Esta vez, él insistió en cenar en el Golden Lotus, el restaurante más caro de la ciudad. «Estás guapísima con ese vestido», le dijo la vendedora, alisando las arrugas de la seda verde oscuro. Nancy se miró críticamente. «Creo que me lo quedo». No podía explicarse por qué había decidido de repente comprarse un vestido nuevo. Quizá porque quería parecer segura de sí misma, fuerte, no la mujer confusa que había sido hacía un año, cuando Richard se marchó. Cuando Nancy volvió a casa, empezó a prepararse para la velada. Se peinó con cuidado, se maquilló, no demasiado, pero lo suficiente para resaltar sus ojos. Todo el tiempo tenía la sensación de que no se estaba preparando para una cita, sino para una batalla importante. El teléfono sonó mientras se colocaba los pendientes. Era Marta. «¿Seguro que no quieres que me siente cerca? Por si acaso». «Marta, no soy una adolescente en una primera cita», suspiró Nancy. «No me pasará nada. Lo sé, lo sé. Pero ¿recuerdas lo que te dije del detective? Encontré uno...» «Hablemos de ello mañana, ¿vale?», interrumpió Nancy. «Tengo que salir». El loto dorado brillaba con arañas de cristal y dorados. El maitre condujo a Nancy a una mesa donde la esperaba Richard. Él se levantó para recibirla, y ella notó que sus ojos se deslizaban por su figura con el vestido nuevo. «Estás impresionante», le dijo, acercándole una silla. «Gracias», respondió ella sentándose. «Tú también estás guapa». Y era cierto. Llevaba un traje impecable que ella no había visto nunca, demasiado caro para un hombre que se había quejado de dificultades económicas durante el divorcio. «He pedido vino», dijo señalando una botella en una cubitera. «¿Es tu favorito?» Nancy se quedó helada. No era su vino favorito. Siempre prefería el tinto al blanco. ¿Se le había olvidado o se había equivocado? «Es usted muy amable», respondió ella tratando de no mostrar su sorpresa. El camarero le sirvió vino y Richard levantó su copa. «Por un nuevo capítulo de nuestra historia». Nancy acercó ligeramente su copa a la de él. «Por la honestidad». Algo brilló en sus ojos, ansiedad, miedo, pero desapareció rápidamente. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», le preguntó cuando llegaron los aperitivos. «Oh, todo va bien», respondió él rápidamente. «La rutina de siempre». «¿Sigues trabajando en ese gran proyecto de Chicago?», dudó un momento. «No, ese proyecto se acabó. Ahora estoy trabajando en otra cosa». «¿De qué se trata?». Intentó que la pregunta sonara casual. «Oh, ya sabes, solo cosas». Hizo un gesto con la mano y de repente su teléfono vibró. Richard miró la pantalla y rápidamente puso el teléfono boca abajo. «Lo siento», dijo. «Te pedí que no me molestaras hoy». «¿Es urgente?», preguntó Nancy. «No, nada importante». Pero sus dedos golpearon nerviosamente la mesa, delatando su tensión interior. El teléfono vibró varias veces más durante la cena. Cada vez, Richard se ponía más nervioso, aunque intentaba disimularlo. Habló de sus planes para el futuro, de cómo quería arreglar las cosas, pero su relato era en cierto modo incierto, como si improvisara sobre la marcha. «Tal vez podríamos irnos el fin de semana», sugirió de repente. «Como cuando íbamos a aquella casa de campo junto al lago, ¿recuerdas?». Nancy dejó el tenedor. «Richard, solo llevamos un año divorciados, ¿y de repente quieres que nos vayamos juntos?». «Es que pensé...».
¿Pensaste qué? Le interrumpió ella. ¿Que todo se puede arreglar en un fin de semana? Se pasó la mano por la cara. No, claro que no. Pero necesitamos más tiempo juntos para... Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez ni siquiera miró la pantalla, pero su mandíbula estaba visiblemente tensa. Quizá deberías contestar, sugirió Nancy. Parece que es algo importante. No, respondió bruscamente, demasiado bruscamente. Lo siento, quiero que esta noche sea solo para nosotros. Nancy dio un sorbo a su vino y miró al hombre con el que había vivido tantos años. Algo había cambiado en él. No exteriormente, seguía siendo atractivo, bien peinado, elegante, pero su comportamiento, el Richard que ella había conocido, nunca se había mostrado tan nervioso, tan culpable. «Háblame de tu trabajo», le preguntó de repente. «Sabes que siempre me han interesado tus proyectos». Empezó a hablar de algunos contratos nuevos, de negociaciones con clientes, pero su relato era superficial, sin detalles concretos. Antes podía hablar durante horas de su trabajo, de cada detalle del proyecto. Ahora parecía que se limitaba a enumerar generalidades. «¿Y ese cliente de Boston?», le preguntó. «¿Trabajaste con él antes de separarnos?» Richard se estremeció. «¿Boston? Ah, sí. Ese proyecto también terminó. ¿Cuándo?» «Hace unos meses». Cambió rápidamente de tema. «Escucha, ¿quizá deberíamos pedir el postre?» Nancy notó cómo se limpiaba las palmas sudorosas en la servilleta. Ella conocía todos sus gestos, todas sus costumbres. Era su signo característico de nerviosismo, las palmas sudorosas. Cuando llegó el postre, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Richard no pudo soportarlo. Cogió el teléfono y escribió rápidamente un mensaje, intentando hacerlo por debajo de la mesa para que ella no lo viera. «Lo siento», dijo, devolviendo el teléfono a la mesa. «Solo cosas del trabajo. ¿A esta hora?» Nancy echó un vistazo a su reloj. Eran casi las 10 de la noche. «Ya sabes cómo es». Intentó sonreír, pero era forzado. «Sí, lo sé», respondió con calma. «Sé que la jornada laboral de su empresa termina a las 6. Tosió. «Bueno, ahora hay un proyecto importante y...» «¿Qué proyecto, Richard?», le interrumpió ella. «¿Del que no puedes hablar? ¿O del que acaba de terminar?» Una expresión de pánico apareció en su rostro. «Nancy, escucha». «No, escucha tú», se inclinó ella hacia adelante. «Está pasando algo, algo que no quieres contarme. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Estamos divorciados, no tienes por qué contarme tu vida, pero quiero hacerlo». Le agarró la mano. «Quiero que todo vuelva a ser como antes». Nancy retiró la mano con suavidad pero con firmeza. «Nada vuelve a ser como antes, Richard. Y tú lo sabes». Ella se levantó. «Gracias por la cena. Ha sido interesante. Espera». Él también se levantó. «Déjame al menos llevarte a casa. Llamaré a un taxi. Nancy, por favor. Buenas noches, Richard». Salió del restaurante, sintiendo que le temblaban las rodillas. El aire fresco de la noche la ayudó a recuperar parte de sus sentidos. Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Marta? ¿Estás despierta?» «Sí, acabo de llegar de cenar. Escucha, ese detective del que hablabas, ¿trabaja los fines de semana?» Mientras Nancy subía al taxi, miró hacia el restaurante. Richard estaba en la entrada, hablando por teléfono. Incluso desde la distancia, pudo ver la intensidad de sus gestos. «¿Qué escondes?», pensó, viendo cómo su figura desaparecía en la oscuridad. La oficina del investigador privado William Thornton se encontraba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Nancy permaneció sentada en el coche durante largo rato antes de decidirse a entrar. Nunca había pensado que recurriría a un investigador privado para seguir a un hombre al que una vez había confiado sus secretos más íntimos. Marta insistió en acompañarla. «No voy a dejar que vaya sola. ¿Quién sabe quién es ese detective?» La sala de espera era pequeña pero ordenada.
Una anciana secretaria se sentó ante el escritorio y levantó la vista de su labor de punto. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con el señor Thornton. Nancy Wilson. Ah, sí, sí. La mujer pulsó un botón de su teléfono. Will, la señorita Wilson está aquí. Un minuto después, un hombre de unos 50 años salió del despacho interior. Llevaba el pelo canoso pulcramente peinado y sus ojos brillaban con una perspicacia que hizo que Nancy se sintiera inmediatamente más segura de sí misma. Señorita Wilson, pase por favor, dijo, abriendo la puerta de su despacho. Su amiga también puede pasar si lo desea. El despacho era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban forradas de estanterías y sobre la mesa había una lámpara de mesa anticuada con una pantalla verde. Entonces, dijo Thornton, sentándose a la mesa, cuénteme qué le preocupa. Nancy respiró hondo. Es sobre mi exmarido. El detective sacó un cuaderno. Nos divorciamos hace un año y ahora ha vuelto de repente y dice que quiere empezar de nuevo, pero su comportamiento... algo va mal. Thornton escuchó atentamente mientras Nancy describía las extrañas llamadas telefónicas, el nerviosismo de Richard, sus respuestas evasivas sobre el trabajo. Siempre ha sido abierto sobre su trabajo, explicó. Pero ahora es como si tuviera miedo de decir algo. ¿Tiene su dirección?, preguntó el detective. Sí, Nancy sacó un papel de su bolso. Pero no estoy segura de que siga viviendo allí. Es la dirección que dio en el divorcio. Thornton anotó la dirección. ¿Dónde trabaja? En Blue Star Consulting. Al menos trabajaba allí hace un año. El detective hizo algunas anotaciones más. ¿Qué quiere saber exactamente? Nancy se lo pensó. Yo quiero saber qué está ocultando. ¿Por qué ha vuelto de repente? Y titubeó. Si hay alguien más en su vida. Ya veo, asintió Thornton. Normalmente estas cosas llevan 1 o 2 semanas. Comprobaré sus rutinas diarias, su trabajo, sus contactos. Si hay algo sospechoso, lo encontraremos. ¿Cuánto costará?, preguntó Marta. El detective dio una cifra que dejó a Nancy sin aliento, pero Marta dijo rápidamente: «Lo aceptaremos. Marta, esto es demasiado». Nancy empezó. «No, no es demasiado», la interrumpió su amiga. «Tu tranquilidad lo vale». Thornton empezó a explicarle los detalles del trabajo. «Te enviaré informes diarios. Si veo algo urgente, te llamaré enseguida. Pero hay una condición. No debe cambiar su comportamiento. Sigue comunicándote con él como de costumbre. Si te invita a salir, acepta». «¿Por qué?», se sorprendió Nancy. «Esto nos ayudará a comprender sus motivos. Además, si de repente empiezas a evitarle, podría sospechar». Nancy asintió. «De acuerdo, lo intentaré». «Y una cosa más», añadió el detective. «No le cuentes a nadie nuestra investigación, ni siquiera a tus amigos más íntimos». «Excepto a mí», intervino Martha. Thornton sonrió. «Excepto a ti, por supuesto». Estaba anocheciendo cuando salieron del despacho. Nancy se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «¿Crees que podrá encontrar algo?», preguntó a Martha. «Si tu Richard esconde algo, Thornton lo encontrará», respondió su amiga con seguridad. «Tiene excelentes referencias». Aquella noche, Nancy no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en cómo había cambiado su vida en las 2 últimas semanas. No hacía mucho estaba segura de que por fin había empezado a recuperarse de su divorcio. Y ahora, sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Richard. «Hola», dijo en voz baja. «Siento llamarte tan tarde. Quería asegurarme de que estabas bien». «Estoy bien», respondió ella, intentando parecer tranquila. «Escucha, sobre lo de anoche, me doy cuenta de que actué de forma extraña. Es solo que estoy pasando por una mala racha en el trabajo». «Me pregunto cómo de difícil», Nancy pensó. «Está bien, Richard. Lo comprendo. ¿Quieres que quedemos mañana para tomar un café?», preguntó. «Solo para hablar, sin expectativas».
Nancy recordó lo que había dicho el detective sobre actuar con normalidad. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? A las 3 en el Blue Moon. De acuerdo. Cuando Nancy colgó el teléfono, sintió que el corazón le latía con fuerza. Llamadas como esta solían hacer latir su corazón de amor. Ahora era de ansiedad. A la mañana siguiente llegó el primer informe de Thornton. Era breve y seco. El sujeto salió de casa a las 8:15 y llegó a la oficina de Blue Star Consulting a las 9 o'clock. Pasó el día en la oficina. Salió del trabajo a las 18:30 y se fue a casa. No se observaron contactos inusuales. Nancy leyó el mensaje varias veces. Todo parecía normal. Quizá estaba paranoica, quizá Richard había cambiado de verdad y quería arreglar las cosas. Pero algo en su interior, una profunda intuición, le decía que aquello no era más que el principio. Los verdaderos descubrimientos estaban por llegar. Llegó al Blue Moon un poco antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. Recordó que Richard y ella solían reunirse aquí a menudo durante sus pausas para comer. Todo parecía tan sencillo entonces. Richard llegaba tarde. 20 minutos después de la hora acordada, entró en la cafetería, claramente agitado. Siento llegar tarde. Una reunión urgente se retrasó. No es nada, respondió ella, observándole atentamente. Pidió un café y se sentó frente a ella. Escucha, quería hablar sobre el futuro, sobre nuestro futuro. Te escucho. Sé que todo parece extraño. Mi repentina aparición, mis peticiones... Pero realmente he cambiado, Nancy. ¿Cómo exactamente? Preguntó con calma. Empezó a hablar de cómo había reflexionado mucho este año, de cómo se había dado cuenta de sus errores. Pero su historia volvió a sonar de memoria, como si repitiera un texto que se había aprendido de memoria. De repente, su teléfono vibró. Esta vez ni siquiera miró la pantalla, simplemente lo apagó. Hoy no hay llamadas. Tú eres más importante. ¿Quién te llama con tanta insistencia? Pensó Nancy. Sabes, dijo de repente, recuerdo que durante el divorcio dijiste que éramos demasiado diferentes, que teníamos objetivos diferentes en la vida. ¿Qué ha cambiado? Dudó un momento. Me di cuenta de que estaba equivocada. Nuestras diferencias no son un problema, son nuestra fuerza. Demasiado suave, pensó Nancy. Demasiado ensayado. ¿Y tus planes de mudarte a Chicago? Preguntó de repente. ¿Has estado soñando con ello? Una mirada de... ¿Pánico cruzó su rostro? ¿Qué? Oh, eso es... No, he cambiado de opinión. He decidido que es mejor quedarme aquí. ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Esta es mi casa, mi trabajo. Y algo más, pensó Nancy. Algo de lo que no quieres hablar. Su conversación fue interrumpida por el timbre de su teléfono. Era Thornton. Señorita Wilson, tengo algo interesante. ¿Puede venir hoy a mi despacho? Sí, claro, respondió ella, sintiendo que se le aceleraba el pulso. ¿Estaría bien a las 5? Perfecto. ¿Quién es? Le preguntó Richard cuando colgó. Un cliente, mintió. Hoy voy a tener que trabajar hasta tarde. Parecía decepcionado. Iba a sugerir que cenáramos juntos. ¿Quizá en otro momento? Claro, sonrió, pero sus ojos no rozaron la sonrisa. Mientras se despedían a la salida de la cafetería, de repente la agarró de la mano. Nancy, sé que todo esto te parece extraño, pero créeme, tengo una buena razón para volver. Ah, sí, pensó ella, y pronto descubriré cuáles son. A las 5 en punto ya estaba sentada en el despacho de Thornton. El detective sacó varias fotografías de una carpeta. Mira esto. Las fotos mostraban a Richard saliendo de una casa en las afueras de la ciudad. Esa no es su casa, dijo Nancy. No, confirmó Thornton. ¿Y sabes qué es lo interesante? Va allí todos los días después del trabajo y pasa allí varias horas. Nancy sintió que se le apretaba el corazón. ¿Sabe de quién es esta casa? Todavía no, respondió el detective,
Pero pronto lo sabremos. Y hay algo más. Le enseñó otra foto. En ella se veía a Richard hablando con una mujer a la entrada de la misma casa. ¿La reconoces? Nancy negó con la cabeza mirando fijamente la foto. La mujer era joven, de unos 30 años, con el pelo largo y rubio. ¿Y a quién no conoce? Nancy estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las fotografías que Thornton le había enseñado. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué Richard había ocultado sus visitas a aquella casa? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señorita Wilson, era Carrie, la joven secretaria. Tiene una visita. Nancy levantó la vista del monitor y se quedó helada. Thornton estaba en la puerta, con un sobre marrón en la mano. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Cierre la puerta, por favor», dijo el detective a la recepcionista. Cuando se quedaron solos, Thornton se sentó frente a Nancy. «Tengo algunas noticias, y será mejor que se siente». «¿Tan malo es?», intentó bromear, pero la voz le temblaba traicioneramente. «Depende de cómo lo mires», respondió el detective abriendo el sobre. «Primero, mira esto». Sacó varias fotografías. La primera era de Richard saliendo de una joyería. La segunda era de él sentado en un restaurante con la misma mujer rubia. Iban cogidos de la mano y discutían animadamente. «¿Cuándo se hizo esto?», preguntó Nancy, tratando de controlar la voz. «Anoche», respondió Thornton. «Después de quedar contigo en la cafetería». Nancy sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta, pero el detective aún no había terminado. «Hay más», dijo, sacando otros documentos. «Comprobé sus transacciones financieras del último año». «¿Puede hacer eso?», se sorprendió Nancy. «Tengo mis métodos», contestó Thornton con evasivas. «Mire estos extractos». Nancy empezó a mirar los documentos. Al principio no había nada fuera de lo normal, solo gastos, facturas, pero entonces se dio cuenta de que había pagos regulares por el alquiler de una casa en las afueras, la misma casa a la que solía ir en coche todas las noches. «Lleva 9 meses pagando el alquiler de esta casa», explicó Thornton. «Y eso no es todo. Mira este documento». Era una copia de su certificado de matrimonio. Nancy sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. El nombre de Richard figuraba en el documento, y el de aquella mujer rubia, Rebecca Morgan. La fecha era de hacía 3 meses. ¿Se casó?, susurró Nancy. «¿Pero cómo? ¿Y por qué?». «Tiene algo más». Thornton sacó el último documento. Era un certificado de nacimiento. «Tienen un hijo, una niña de 2 meses». Nancy se reclinó en la silla sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Todo encajaba. Su nerviosismo, las llamadas constantes, la evasión de respuestas directas. «¿Pero por qué volvió a mí?», preguntó, más para sí misma que para el detective. Thornton sacó otro documento. «Quizá esto lo explique. Es su extracto bancario del último mes. Fíjese en el saldo». Nancy miró las cifras y se estremeció. La cuenta estaba casi vacía. «Está al borde de la quiebra», explicó el detective. «Ha perdido varios contratos importantes, ha pedido préstamos, y aquí está usted, con éxito, financieramente independiente». «Quería usarme», susurró Nancy. «Solo usarme». En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Richard. «¿Podemos vernos esta noche? Tengo algo importante que decir». Nancy le mostró el mensaje a Thornton. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el detective. Ella miró el mensaje durante largo rato. Luego miró a Thornton. «Tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda». «Sí, señor. Quiero conocerla. Rebecca». Thornton enarcó las cejas, sorprendido. «¿Estás seguro de que es una buena idea?». «Ella tiene derecho a saberlo, igual que yo tenía derecho a saberlo». El detective se lo pensó. «Es arriesgado. Pero
Tal vez tengas razón. ¿Puedes organizar una reunión? Puedo intentarlo, pero primero discutamos los detalles. Pasaron las siguientes 2 horas trabajando en un plan. Cuando Thornton se fue, Nancy finalmente respondió al mensaje de Richard. De acuerdo. ¿A las 8 en el restaurante italiano? La respuesta llegó al instante. Estupendo. Hasta entonces. Nancy miró su reloj. Tenía 4 horas para preparar la cena más difícil de su vida. Llamó a Marta. ¿Puedes venir? Necesito tu ayuda. Media hora más tarde, Marta estaba en su despacho. Nancy le entregó en silencio las fotografías y los documentos. Dios mío, susurró Marta mientras los miraba. Dios mío, ese bastardo. ¿Cómo ha podido? Siempre fue un buen actor, sonrió Nancy con amargura. ¿Qué vas a hacer? Algo que él no se espera. Nancy le contó su plan a su amiga. Marta escuchó, con los ojos muy abiertos. «Estás loca. Esto es peligroso». «No, es justo», replicó Nancy. «Y no voy a dejar que arruine otra vida». Marta miró largamente a su amiga. «Sabes, has cambiado. Hace un año solo habrías llorado y te habrías culpado. Hace un año yo era otra persona», respondió Nancy. «Me hizo un favor al marcharse entonces. Me hice más fuerte. ¿Y ahora qué? Ahora...» Nancy miró la foto de Richard y Rebecca. Había llegado la hora de la verdad. Sacó el teléfono y marcó el número de Thornton. ¿Te comunicaste con ella? Sí, respondió el detective. Ha quedado en verse. Mañana a las 10 de la mañana en el Café Jardín del Edén. Bien, Nancy respiró hondo. Ahora tengo que prepararme para cenar con un hombre que cree que puede manipular a todos los que le rodean. Cuando colgó, Marta preguntó, ¿estás segura de que puedes con esto? Nancy miró su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba parecía cansada, pero decidida. ¿Sabes qué es lo peor? Me siento aliviada. Ahora sé la verdad. Y eso me da fuerzas. ¿Qué vestido te vas a poner? Preguntó Marta de repente. Nancy sonrió. El rojo, el que siempre había odiado. A las 7:30, Nancy estaba sentada en su coche frente al restaurante. En su bolso había copias de todos los documentos que Thornton había traído. Sacó un espejo y comprobó su maquillaje por última vez. Su teléfono vibró. Un mensaje de Thornton. Todo listo para mañana. Ten cuidado esta noche. Nancy respiró hondo y salió del coche. Era hora de una última cena con el hombre que una vez amó. Y esta vez ella tendría el control. En el restaurante sonaba música suave. Richard ya estaba esperando en la mesa, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el mantel. Cuando la vio con el vestido rojo, se estremeció. «Estás impresionante». «Gracias», respondió ella, sentándose. «¿Qué querías decirme?» Se aclaró la garganta. «Nancy, yo he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro. ¿Y sobre tus problemas económicos?» Pensó, pero no dijo nada. «Me di cuenta de que cometí un gran error al dejarte. Eres lo mejor de mi vida. ¿Y qué hay de tu mujer? ¿Y tu hija?», pensó Nancy, manteniendo su expresión firme. Y me preguntaba... Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. «Para», le interrumpió Nancy. «Antes de que sigas, quiero enseñarte algo». Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó él, todavía con la mano en el bolsillo. «Ábrelo». Cogió el sobre y empezó a sacar los documentos. Con cada nueva hoja, su rostro se volvía más y más pálido. «¿Cómo? No importa», respondió con calma. «Lo que importa es esto. ¿Cómo has podido, Richard? No solo conmigo, eso puedo entenderlo. Pero con ella, con tu nueva esposa, con tu hija». Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. «¿Sabes qué es lo interesante?», continuó Nancy. «Cuando te fuiste hace un año, pensé que era el fin del mundo. Me culpé a mí misma, pensé que no era lo suficientemente buena esposa. Y ahora...» Sacudió la cabeza. «Ahora me doy cuenta de que no eres más que un cobarde,
un hombre que no puede asumir la responsabilidad de sus decisiones. Nancy, deja que te lo explique. ¿Explicarte qué? ¿Cómo ibas a utilizarme para resolver tus problemas financieros? ¿Cómo pensabas engañar a dos mujeres al mismo tiempo? Su cara se endureció de repente. No lo entiendes. Estaba en un aprieto. Necesitaba ayuda. ¿Y pensaste que yo era la mejor opción? Sonrió con amargura. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Si hubieras venido y me lo hubieras contado todo con sinceridad, hasta podría haberte ayudado, por el bien de nuestro pasado. Pero elegiste mentir. Se levantó. Por cierto, he quedado con Rebeca mañana. Creo que le interesará saber qué hace su marido por las noches. No lo hará, susurró. El Café Jardín del Edén era un local pequeño y acogedor en una calle tranquila. Nancy llegó 20 minutos antes de lo previsto. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero intentó mantener la calma. ¿Más café?, le preguntó la amable camarera. No, gracias. Estoy esperando a alguien. A las 10 en punto, el timbre de la puerta tintineó y una joven con un carrito de bebé entró en el café. Nancy la reconoció inmediatamente de sus fotografías. Rebecca Morgan, ahora Rebecca Wilson. Era guapa, alta, esbelta, con una larga melena rubia, pero tenía ojeras y parecía cansada. Rebecca le devolvió la mirada y sus ojos se encontraron. Nancy asintió ligeramente. La joven vaciló un instante y luego se dirigió con paso decidido hacia la mesa, empujando el cochecito. ¿Señora Wilson?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Nancy. Pero, por favor, llámeme Nancy. Rebecca se sentó y acomodó el cochecito a su lado. ¿Por qué quería conocerme? Su voz era tensa y desconfiada. Nancy no se sorprendió. No habría sabido cómo reaccionar ante una invitación de la exmujer de su marido. Porque creo que ambos tenemos derecho a saber la verdad, respondió Nancy, sacando un sobre con documentos de su bolso. ¿La verdad sobre qué? Sobre Richard. El cochecito emitió un suave sonido. Rebecca se inclinó automáticamente para ver cómo estaba el bebé. «Es preciosa», dijo Nancy en voz baja, mirando la carita. «Gracias», respondió Rebecca con voz cálida. «Tiene 2 meses. La hemos llamado Lily. Es un nombre precioso». Nancy trató de sonar tranquila, aunque se le revolvían las tripas ante la idea de que Richard tuviera un hijo, algo que no habían podido tener en su matrimonio. «Escucha», dijo bruscamente Rebecca de repente. «Sé quién eres. Sé que estuviste casada con Richard, pero eso es el pasado. Ahora está conmigo, tenemos una familia». «¿Estás segura?», preguntó Nancy en voz baja. «¿Qué quieres decir?». En lugar de contestar, Nancy puso las fotografías sobre la mesa. Rebecca las miró lentamente con el rostro cada vez más pálido. Esto no puede ser verdad», susurró. «Me temo que sí puede serlo», respondió Nancy con suavidad. Y había más. Sacó extractos bancarios que mostraban reintegros regulares de grandes sumas. «Dijo que era por negocios», susurró Rebecca, «que todo mejoraría pronto». «Está casi en bancarrota», dijo Nancy. ¿Y sabes lo que hizo? Vino a mí, rogándome que le diera una segunda oportunidad. Intentó manipular mis sentimientos para tener acceso a mi dinero. Rebecca se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, Dios mío». Lily empezó a empujarse de nuevo en el cochecito. Rebecca la cogió automáticamente, pero le temblaban las manos. «Déjame a mí», le ofreció Nancy. Para su propia sorpresa, Rebecca asintió. Nancy cogió suavemente a la niña en brazos. Lily la miró con sus grandes ojos azules como los de Richard. «¿Sabes?», dijo Nancy meciendo a la niña, «cuando me enteré de lo tuyo, al principio me quedé en shock y enfadada, pero luego me di cuenta de que las dos éramos víctimas de su manipulación». Rebecca se secó las lágrimas. «¿Qué sugieres?». «Sugiero que nos unamos. Juntos podemos detenerle antes de que destruya más vidas». «Rebecca, ¿cómo?». «Tengo un plan.
Pero antes cuéntamelo todo. ¿Cuándo le conociste? ¿Qué te dijo? Y Rebeca empezó a hablar. Me contó cómo conoció a Richard en un acto benéfico hace un año, cómo la cautivó con su atención y sus cuidados. Le contó que llevaba mucho tiempo divorciado, que su ex mujer era fría y egoísta. Dijo que no querías tener hijos, dijo Rebeca en voz baja. Por eso te divorciaste. Nancy sonrió amargamente. En realidad deseábamos mucho tener hijos. Durante años intentamos quedarnos embarazados. Pasamos por varios procedimientos, pero no funcionó. Oh, Rebeca parecía estupefacta. Lo siento mucho. No lo sientas, dijo Nancy con dulzura. Todo eso es pasado. Lo importante ahora es protegeros a Lily y a ti. ¿De qué? De sus mentiras, de sus manipulaciones, de la catástrofe financiera que está preparando. Rebeca guardó silencio durante largo rato, observando cómo Nancy acunaba a su hija. Sabes, cuando el investigador privado contactó conmigo y me dijo que querías reunirte, pensé que serías diferente. ¿Diferente cómo? Enfadada, vengativa. Pero tú parece que realmente te preocupas por nosotros, porque sé cómo es. Sé cómo sabe hacer que una mujer se sienta especial, la única, y sé lo doloroso que es caer desde las alturas que él te hace sentir. Lily se durmió en los brazos de Nancy. Ella volvió a colocar a la niña con cuidado en el cochecito. ¿Qué sugieres?, preguntó Rebeca. Primero tenemos que proteger tus finanzas. Ya ha intentado acceder a mi dinero y estoy segura de que intentará hacer lo mismo con el tuyo. Pero yo no tengo casi nada. Tú tienes una herencia de tus padres, dijo Nancy. Rebeca la miró sorprendida. Sí, eso ya lo sé. Mi detective es muy minucioso y estoy segura de que Richard también. De hecho, preguntó por el dinero la semana pasada, dijo Rebeca lentamente. Dijo que quería invertirlo en un nuevo negocio. ¿Qué tipo de negocio? No lo dijo. Dijo que era una sorpresa. Nancy negó con la cabeza. Es un esquema clásico. Primero coge el dinero a crédito y luego desaparece. Créeme, se lo he visto hacer a otros. Pero es el padre de Lily. Eso no lo detendrá. Cuando se trata de dinero, no hay familia ni moral para él. Rebeca guardó silencio durante largo rato, mirando a su hija dormida. ¿Qué hago? Lo primero es proteger el dinero, transferirlo a una cuenta separada a la que él no tenga acceso. Lo segundo es reunir todos los documentos que tenga sobre sus transacciones financieras. ¿Por qué? Porque cuando descubramos su plan, necesitaremos pruebas. ¿Quieres llevarlo a juicio? Si es necesario, pero primero, quiero darle la oportunidad de que confiese por sí mismo. ¿Cómo? Nancy sonrió. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Hablaron durante otras 2 horas. Rebeca les contó todo lo que sabía sobre los asuntos financieros de Richard, su extraño comportamiento últimamente, sus misteriosas reuniones de negocios. Viaja a menudo a Chicago, dijo. Dice que tiene clientes importantes allí. Nancy desconfió. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo allí? La semana pasada. Volvió muy contento. Dijo que las cosas pronto cambiarían a mejor. Por supuesto, pensó Nancy. Después de que reciba mi dinero y la herencia de Rebeca, ¿de verdad crees que es capaz de simplemente marcharse? ¿Dejarnos?, preguntó Rebeca en voz baja. Creo que es capaz de cualquier cosa, respondió Nancy con sinceridad. Pero no vamos a dejar que lo haga. Mientras se despedían, Rebeca agarró de repente la mano de Nancy. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me estás ayudando? Nancy miró a la dormida Lily, porque toda mujer merece saber la verdad, y porque esta niña se merece un futuro mejor. Intercambiaron números de teléfono y acordaron reunirse al día siguiente para empezar a poner en práctica el plan. De camino a casa, Nancy se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo bien, algo importante. Sonó su teléfono. Era Richard. No hagas esto, dijo sin saludar. No lo estropees todo.
Lo has estropeado todo, replicó ella con calma. ¿Y sabes qué? Hasta te lo agradezco. Colgó el teléfono y sonrió. El partido acababa de empezar. El acto benéfico anual de Blue Star Consulting era uno de los acontecimientos más importantes del mundo empresarial de la ciudad. En él se firmaban los contratos más lucrativos, se hacían contactos importantes y se decidía el destino de muchos proyectos. Este año, la velada se celebró en el lujoso Hotel Ritz-Carlton. Nancy se puso delante del espejo de su habitación, en la 15ª planta, y comprobó su aspecto por última vez. El vestido de noche negro acentuaba perfectamente su figura, y los pendientes de esmeralda que Richard le había regalado una vez añadían una ironía especial al momento. Sonó el teléfono. Era Rebecca. ¿Estás lista? Richard, sí. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Más que nunca. En las 2 semanas transcurridas desde su primer encuentro, se habían estado preparando meticulosamente para esta velada. Cada detalle había sido pensado, cada paso planeado. ¿Ya ha llegado?, preguntó Nancy. Sí, acaba de llegar. He visto su coche en el aparcamiento. Muy bien. Recuerda, estamos esperando el momento adecuado. Nancy bajó al salón de baile. Enseguida vio a Richard entre un grupo de hombres de negocios que hablaban animadamente. Llevaba un traje nuevo. Al parecer, se había gastado hasta el último céntimo para impresionar. Nancy, oí una voz familiar. Era Marta, que también trabajaba en Blue Star. Estás guapísima. Gracias, sonrió Nancy. ¿Cómo va todo? Oh, no te lo vas a creer. Richard está hablando de su nuevo proyecto en Chicago. Dice que es una revolución en la consultoría. Por supuesto, pensó Nancy. Sobre todo si inviertes el dinero de otras personas. Se acercó lentamente al grupo donde estaba Richard. Él se fijó en ella y se quedó inmóvil un momento, pero se recompuso rápidamente. Ah, Nancy, me alegro de verte, y a ti también, respondió ella con una leve sonrisa. Señorita Wilson, se dirigió a ella uno de los socios de la empresa. Estábamos hablando del nuevo proyecto de Richard. Es increíble. Estoy segura de que es algo especial, respondió ella. Richard siempre tenía una forma de impresionar a la gente. Richard sonrió nervioso. Oh, vamos, solo intento hacer mi trabajo. ¿Y cómo te va con los inversores?, preguntó Nancy inocentemente. Él se tensó. Todo va según lo previsto. En ese momento, una nueva figura apareció en la sala. Rebecca, con un elegante vestido azul, caminaba con paso seguro hacia su grupo. Richard se fijó en ella y se puso pálido. «Cariño», le dijo Rebecca con dulzura mientras se acercaba a él, «has olvidado coger el teléfono. Han llamado de Chicago para hablar del proyecto». La sala se quedó en silencio. Todos miraron sorprendidos a Rebecca, Richard y Nancy. Richard empezó a retroceder. «Oh, no me he presentado», continuó Rebecca dirigiéndose al grupo. «Rebecca Wilson, la mujer de Richard, y probablemente conocéis a su primera esposa, Nancy». Los socios miraron a Richard asombrados. «Esto es una especie de malentendido», intentó aclarar. «Puedo explicarlo todo». «¿En serio?», preguntó Nancy. «Entonces, tal vez puedas explicar por qué intentaste sacarme dinero cuando ya estabas casado con Rebecca». La gente empezó a cuchichear. Richard miró a su alrededor en busca de apoyo, pero lo único que vio fueron miradas críticas. «O tal vez podrías explicar qué pasó con todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas», continuó Rebecca. «¿Y por qué intentaste acceder a mi herencia?» «Richard, ¿es verdad?», preguntó uno de los socios. «No, quiero decir, no es verdad», empezó a tartamudear. «Oh, tenemos pruebas», dijo Nancy con calma, sacando una carpeta de documentos. «Todos los extractos bancarios, todas las transacciones, todos los intentos de fraude. Y nuestro certificado de matrimonio», añadió Rebecca, «fechado en la época en que intentaste volver con Nancy». El rostro de Richard se volvió ceniciento. Dio un paso atrás, pero chocó con alguien.
Era William Thornton, que había estado observando la escena todo el tiempo. «Señor Wilson», dijo el detective, «creo que deberíamos hablar. Tengo unas fotografías muy interesantes de sus reuniones de negocios. Todo es mentira», gritó de repente Richard. «Están conspirando contra mí. Quieren destruir mi reputación». «¿Tu reputación?», preguntó Nancy en voz baja. «¿Qué hay de nuestras vidas que intentaron arruinar? Yo no arruiné nada. Solo quería... ¿Querías qué?», le interrumpió Rebecca. «¿Utilizarnos a las dos? ¿Robarnos el dinero? ¿Abandonar a tu hija recién nacida?». Al oír hablar de su hija, se oyó un grito ahogado en la sala. «Richard», dijo con severidad el socio general de la empresa, «tenemos que hablar seriamente. Tenemos que hacerlo ahora». «No». Richard entró en pánico. «No es eso. Puedo demostrar». «¿Qué puedes demostrar?», preguntó Nancy con calma. «¿Que no te casaste con Rebecca cuando aún estabas divorciado de mí? ¿Que no intentó estafarnos a los dos con nuestro dinero? ¿Que no mintió a sus socios sobre un proyecto inexistente en Chicago?». Con cada palabra que decía, Richard se ponía cada vez más pálido. Miró a su alrededor buscando una vía de escape, pero lo único que vio fueron miradas juzgadoras. «Tú lo has entendido todo mal», susurró. «No, Richard», dijo Rebecca en voz baja. «Por fin lo hemos entendido bien». En ese momento, otro hombre se acercó al grupo, el abogado que Nancy y Rebecca habían contratado. «Señor Wilson», dijo en tono formal, «tengo unos documentos que debería ver. Se trata de una demanda por fraude y otra por daños y perjuicios». Richard se apretó el corazón. «No puede... Esto me arruinará». «No», respondió Nancy. «Te has destruido a ti mismo, con tus mentiras, tus manipulaciones, tu avaricia. Y ahora», añadió Rebecca, «estás recogiendo lo que has sembrado». El socio general de la empresa cogió a Richard firmemente del brazo. «Vamos a mi despacho». Y ahora, mientras se los llevaban, Richard miró hacia atrás. Sus ojos eran una mezcla de miedo, ira y... ¿alivio? Quizá una parte de él se alegraba de que por fin hubiera terminado. Nancy y Rebecca estaban una al lado de la otra, viendo cómo su agresor común abandonaba la sala. El silencio seguía reinando a su alrededor. «¿Estáis bien?», preguntó Martha en voz baja, acercándose a ellas. «Sí», respondió Nancy cogiendo la mano de Rebecca. «Ahora todo irá bien». Más tarde esa noche, se sentaron en la habitación de Nancy, bebiendo champán y discutiendo los acontecimientos de la noche. «Sabes», dijo Rebecca, «cuando me enteré de todo esto, pensé que te odiaba. Pero ahora te agradezco que revelaras la verdad. Las dos nos merecíamos algo mejor», respondió Nancy. «Y Lily se merece algo mejor. ¿Qué le va a pasar ahora? Es casi seguro que la empresa lo despedirá. Los abogados se ocuparán de la indemnización, y entonces ya no será nuestro problema». Se quedaron en silencio, mirando la ciudad nocturna por la ventana. «¿Crees que alguna vez cambiará?», preguntó Rebecca en voz baja. «No», respondió Nancy. «La gente así no cambia. Solo buscan nuevas víctimas. Pero se lo impedimos. No, no lo hicimos». Levantaron sus copas. ¿Por la verdad? Por la verdad. Y por una nueva vida. Y en algún lugar de la planta baja, en el despacho del socio general, Richard Wilson se dio cuenta por fin de que su doble vida había sido destruida, y esta vez, para siempre. Había pasado un mes desde los sucesos del acto benéfico. Nancy estaba sentada en el despacho del detective Thornton, revisando los últimos informes. La vida de Richard se había desmoronado como un castillo de naipes tras la exposición pública. «¿Así que lo han despedido de la empresa?», preguntó hojeando las páginas. Thornton asintió. «Sí, en desgracia. Además, su reputación en el mundo de los negocios ha quedado completamente destruida. Ahora ninguna empresa seria le contrata. ¿Y qué hay de su supuesto BABE en Chicago? Resultó ser una pura estafa.
Recaudó dinero de inversores para un proyecto inexistente. Cuando todo salió a la luz, se presentaron varias demandas contra él. Nancy suspiró. «Sabes, lo más extraño de todo esto es que no me siento satisfecha, me siento aliviada». «Es natural», respondió el detective. «Por fin te has liberado de sus manipulaciones». En ese momento, Rebecca entró en el despacho con la pequeña Lily en brazos. «Siento llegar tarde. Esta señorita ha decidido que ahora es el mejor momento para alimentarse». Nancy sonrió mientras tendía los brazos a la pequeña. «Ven aquí, cariño». Durante este mes, ella y Rebecca se hicieron verdaderas amigas. El destino las había unido en circunstancias trágicas, pero algo bueno había salido de ello. «¿Qué noticias hay?», preguntó Rebecca sentándose a mi lado. «Richard está completamente arruinado», respondió Thornton. «El banco ha congelado todas sus cuentas por sospecha de fraude y además sacó un nuevo documento de la carpeta. Esta mañana hemos recibido información. Resulta que ha intentado salir del país». «¿Qué?», exclamaron las dos mujeres a la vez. «Sí, compró un billete a México, pero le detuvieron en el aeropuerto. Resultó que intentaba sacar una importante cantidad de dinero en efectivo sin declararlo». Nancy sacudió la cabeza. «Incluso ahora sigue haciendo estupideces». «Eso no es todo», continuó la detective. «Durante la investigación de su fraude financiero, salieron a la luz otras víctimas, 3 mujeres de diferentes ciudades. Utilizó el mismo esquema: relaciones románticas, manipulación, fraude financiero». Rebecca abrazó a Lily con más fuerza. «Dios mío, ¿cuántas vidas ha arruinado? Pero ya se ha acabado», dijo Nancy con firmeza. «Gracias a nosotras no podrá engañar a nadie más». En ese momento sonó el teléfono de Thornton. Contestó, escuchó atentamente y se volvió hacia las mujeres. «Acaba de llamar la policía. Quieren que las dos hagáis declaraciones oficiales. Parece que este caso se está poniendo serio». «Por supuesto», asintió Nancy. «Les contaremos todo». Después de la reunión con el detective, fueron al parque. Era un cálido día de primavera y las magnolias florecían por todas partes. Lily dormía plácidamente en su cochecito mientras ellas se sentaban en un banco a disfrutar del sol. «A veces me despierto por la noche y pienso, ¿cómo he podido estar tan ciega? ¿Cómo pude no ver todas estas señales?». Nancy le tocó suavemente la mano. «No te culpes, era un maestro de la manipulación. Yo viví con él 15 años y tampoco me di cuenta de muchas cosas. Pero ahora todo es diferente, ¿no? Sí, ahora sabemos la verdad. Y lo más importante, no estamos solos». Se quedaron en silencio mientras observaban a los niños que jugaban en el parque cercano. «He decidido volver al trabajo», dijo de repente Rebecca. «He encontrado una buena niñera para Lily. Ya no puedo quedarme en casa pensando en todo esto. Es una idea estupenda», asintió Nancy. «Por cierto, hay una vacante en nuestra empresa». Se rieron. El humor negro era su forma de afrontar la situación. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Rebecca pensativa. «Estoy agradecida de que todo ocurriera. ¿Lo agradeces?». «Sí, lo estoy. Si no hubiera sido por esa historia, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía llegar a ser. Y», sonrió, «no habría encontrado una amiga como tú». Nancy le apretó la mano. «Hemos pasado por esto juntas, y ahora somos más fuertes». En ese momento, Lily se despertó. Rebecca la cogió en brazos. «A veces me pregunto qué le diré cuando crezca y pregunte por su padre». «Dile la verdad», respondió Nancy, «que hiciste todo lo que pudiste para protegerla, que a veces lo más fuerte es admitir la verdad y encontrar fuerzas para empezar de nuevo». Se sentaron en el parque durante largo rato, hablando del futuro, de cómo Rebecca planeaba utilizar su herencia para montar su propio negocio, de cómo Nancy estaba pensando en crear un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido abusos económicos. Por la noche, Nancy recibió un mensaje de Thornton. «Richard ha sido arrestado. Le han acusado de hurto mayor.
Parece que le espera una condena seria. Le mostró el mensaje a Rebecca. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Nancy se lo pensó. Sabes, pensé que me iba a alegrar de verle marchar, pero en realidad me siento libre, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Lo entiendo, asintió Rebecca. Ahora podemos seguir adelante con nuestras vidas, sin su sombra sobre nosotros. Esa noche, cuando Nancy llegó a casa, sacó una vieja caja de fotos. Entre ellas estaba la foto de su boda con Richard, la que antes había colgado en la pared. Contempló durante largo rato los rostros felices de los recién casados, que no sabían lo que les esperaba. Luego volvió a meter con cuidado todas las fotos en la caja y se la llevó al desván. Formaba parte de su historia, pero ya no de su vida. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Richard, en sus mentiras, en el dolor de la traición. En su lugar pensó en el futuro, en nuevas oportunidades, en planes, en las personas que ahora formaban parte de su vida. Llamó a Thornton. ¿Recuerda que dijo que a veces trabaja con mujeres que han sido víctimas de estafadores? Sí, respondió el detective. He tenido algunos casos como este. Quiero ayudar. Quizá mi historia pueda ayudar a alguien a evitar una situación similar. Es una gran idea, dijo sonriendo. Por cierto, hoy mismo ha venido a verme una mujer. Tenía una situación muy parecida. Iré, dijo Nancy inmediatamente. Se dio cuenta de que había encontrado su nueva vocación: ayudar a los demás utilizando su experiencia, su dolor, su fuerza, convertir la tragedia en algo útil. De camino a la oficina de Thornton, recibió un mensaje de Rebecca. Lily acaba de sonreír por primera vez. Ven después del trabajo y lo celebraremos. Nancy sonrió. La vida continuaba. Y ahora no estaba llena de mentiras y manipulaciones, sino de sinceridad, apoyo y amor. Y en algún lugar del centro de detención preventiva, Richard Wilson por fin tuvo tiempo de pensar en todos sus actos, sobre las mujeres a las que había engañado, sobre la hija que nunca conocerá, en las vidas que había arruinado con su avaricia y egoísmo. Pero ya no era la historia de ellas. Era su historia, la historia de un hombre que lo perdió todo a causa de sus propias mentiras. Y Nancy y Rebecca estaban escribiendo su nueva historia, una historia de amistad, apoyo y triunfo de la justicia. Ha pasado exactamente un año desde el día en que se hizo justicia. Nancy estaba sentada en su mesa de la oficina de la agencia de detectives Thornton, revisando otro caso. Desde entonces, su vida había cambiado radicalmente. Había dejado su trabajo de contable y se dedicaba por entero a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de estafadores y manipuladores. Nancy, tenemos un nuevo cliente, dijo Thornton al entrar en su despacho. Un caso muy parecido al que resolvimos el mes pasado. Ella asintió y recogió los documentos que tenía sobre la mesa. Enseguida voy. A lo largo del año, Thornton y ella se habían convertido en un gran equipo. La experiencia personal de ella, combinada con las habilidades profesionales de él, habían ayudado a resolver docenas de casos. Las mujeres confiaban en ella porque las entendía como nadie. El teléfono vibró. Un mensaje de Rebecca. Lily ha dicho su primera palabra. Ven esta noche y lo celebraremos. Nancy sonrió. La pequeña Lily se había convertido en una parte importante de su vida. A menudo pasaba las tardes en la acogedora casa de Rebecca, jugando con la niña, preparando la cena y hablando de la vida. ¿Qué se dice?, le contestó. Tía, ¿te lo imaginas? Intentó decir tía Nancy. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quién iba a pensar hace un año que la hija de la mujer por la que sufría iba a acercarse tanto a ella? En la sala de espera la esperaba una nueva clienta, una mujer de mediana edad con rostro cansado y mirada asustada. Su aspecto era idéntico al de Nancy en otro tiempo. Buenas tardes, soy Nancy Wilson, se presentó, tendiéndole la mano. Dígame qué le preocupa.
La mujer, que se llamaba Melissa, empezó a contar una historia que le resultaba demasiado familiar. Un hombre que apareció en su vida 6 meses atrás, un bonito noviazgo, grandes planes de futuro y una extorsión gradual de dinero. Sé que algo va mal, susurró Melissa, pero es tan convincente. Lo sé, replicó Nancy con dulzura. Créeme, lo sé muy bien. Empezó a contar su historia, no toda, solo las partes que ayudarían a Melissa a comprender la situación. Por experiencia, Nancy sabía que a veces la mejor medicina es saber que uno no está solo. Tras reunirse con su clienta, Nancy se dirigió a casa de Rebecca. Por el camino, recordó cómo Thornton y ella habían resuelto su primer caso juntos hacía un año, después de la historia con Richard. Por aquel entonces, se les había acercado una joven viuda que sospechaba que su nuevo pretendiente tenía intenciones deshonestas. La investigación reveló toda una red de estafadores que se cebaban con mujeres solteras. Aquel caso supuso un punto de inflexión en la carrera de Nancy. Se dio cuenta de que podía utilizar su dolorosa experiencia para ayudar a los demás. La casa de Rebecca la recibió con las risas de los niños. Lily, al ver a Nancy, agitó los brazos alegremente. «Titi, Titi, ven aquí, mi pequeña». Y Nancy levantó a la niña. «¡Qué niña más lista eres!». Rebecca las observaba desde la cocina, sonriendo. «A veces creo que te quiere más que a mí». «Tonterías», replicó Nancy, besando a la pequeña en la mejilla. «Solo la estoy mimando». Se sentaron a cenar. Se había convertido en una tradición que pasaran juntas 2 o 3 noches a la semana. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Rebecca mientras se zampaba su ensalada. «Un nuevo caso. Se parece mucho a...». Nancy guardó silencio, pero Rebecca comprendió. «¿Como el nuestro?». «Sí, así es. Sabes, a veces pienso que cada vez hay más historias como esta, o quizá hay más mujeres que se atreven a pedir ayuda», dijo Rebecca. «Gracias a ti». Después de cenar, cuando Lily ya dormía, se sentaron en la terraza a contemplar el cielo estrellado. «Sabes», dijo Rebecca, «a veces pienso en lo extrañas que han resultado las cosas. Si alguien me hubiera dicho hace un año que la ex mujer de mi marido se convertiría en mi mejor amiga, y la madrina de tu hija», añadió Nancy. «Sí», sonrió Rebecca. «La vida es extraña, ¿verdad? Pero es hermosa», replicó Nancy. «Sobre todo cuando tienes cerca a la gente adecuada». Al día siguiente, Nancy estaba de nuevo en la oficina trabajando en el caso de Melissa. Thornton trajo los primeros resultados de la vigilancia. «Mira esto», dijo, colocando las fotos. «¿Te suena la letra?». Nancy estudió las fotos detenidamente. «Ya lo creo. Los mismos patrones, las mismas técnicas. Es como si todos estudiaran el mismo libro de texto, porque su objetivo es el mismo: encontrar a una mujer vulnerable y aprovecharse de su confianza. Pero ahora estas mujeres nos tienen a nosotras», afirma Nancy con firmeza. Más tarde, ese mismo día, organizaba otra reunión del grupo de apoyo. Era otra de sus iniciativas, reuniones semanales de mujeres que habían sufrido abusos y manipulaciones financieras. «Lo más difícil», dijo una de las participantes, «es creer que puedes volver a confiar en alguien». «Puedes», respondió Nancy, «pero primero tienes que aprender a confiar en ti misma, en tu intuición, en tus sentimientos». Después de la reunión, fue a una tienda infantil a elegir un regalo para Lily. La niña crecía muy deprisa y a Nancy le encantaba mimarla con juguetes y libros nuevos. Al pasar por la sección de muñecas, recordó una conversación que había tenido con Richard hacía muchos años. Por aquel entonces, soñaban con sus propios hijos, planeaban su futuro. ¿Quién iba a pensar que el destino le depararía el amor por un niño de una forma tan inesperada? Por la noche, cuando Nancy regresó a casa, sacó su diario. Después de todo lo que había pasado, empezó a escribir sus pensamientos y observaciones. Estas anotaciones le ayudaron a comprenderse mejor a sí misma y a las situaciones a las que se enfrentaba en el trabajo.
Hoy me he dado cuenta de algo importante, escribe. A veces los peores acontecimientos de nuestra vida nos abren la puerta a las mejores oportunidades. Hace un año pensaba que mi vida estaba arruinada. Y ahora sé con certeza que estoy exactamente donde debo estar. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Marta. ¿Has oído las noticias? Han soltado a Richard. Nancy se quedó helada. ¿Qué? Libertad condicional por buen comportamiento. Me lo acaba de decir un amigo común. Gracias por avisarme, respondió Nancy con calma. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Hace un año, esta noticia habría sacudido su mundo, pero ahora solo sentía paz. Ricardo ya no tenía poder sobre su vida. Marcó el número de Rebeca. Hola, tengo algunas noticias. ¿Puedes reunirte conmigo? Media hora más tarde, estaban sentados en su cafetería favorita. Lily dormía plácidamente en su cochecito mientras ellas discutían la situación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Rebeca. Nada, respondió Nancy con calma. Vamos a seguir con nuestras vidas y él ya forma parte del pasado. Eres muy fuerte, dijo Rebeca con admiración. Las dos somos fuertes, respondió Nancy. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida por todo lo que ha pasado. Incluso por el dolor, porque sin ese dolor nunca habría encontrado mi verdadera vocación. No os habría conocido a ti y a Lily. No sería la persona que soy hoy. Miraron a la niña dormida. Su rostro inocente no mostraba rastro alguno de los dramas que se habían desarrollado en las vidas de los adultos. «¿Sabes?», dijo Rebeca, «a veces me pregunto qué le diré cuando crezca y pregunte por su padre». «Dile la verdad», respondió Nancy, «que a veces las mejores cosas de la vida surgen de las pruebas más duras, y que una familia de verdad no siempre es la que está unida por la sangre». Lily se despertó y extendió los brazos hacia Nancy. «Tit, Tit, ven aquí, querida». Nancy cogió a la niña en brazos. «¿Sabes lo que te ha comprado tu tía?». Mientras Nancy sacaba el nuevo libro de cuentos de la bolsa, pensó en lo increíble que es la vida. A veces, la noche más oscura conduce al amanecer más brillante, y en algún lugar de la ciudad, un hombre llamado Richard salía de la cárcel sin saber que las mujeres a las que había intentado arruinar la vida se habían hecho más fuertes, más sabias y más felices sin él, y de que su hija está creciendo rodeada de amor y cuidados verdaderos del tipo que él nunca pudo darle.